Hola, bienvenidos. Aquí comienza La Jugada, el termómetro de la semana del fútbol valenciano, especialmente la derrota del Valencia, no la esperábamos. Ganó el Levante. ¿Qué equipo? Cada vez con una solidez tremenda. Bienvenido sea el Levante. Buena actuación del Elche con el gol del pollito acá de mi amigo Ricardo Arias. Y el que sigue sin levantar vuelo, el vuelo que todos esperamos es el Villarreal, que empató con el colero, con el Betis. Todo esto lo vamos a desarrollar acá, en La Jugada, con mi amigo Ricardo Arias. Richard. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Bien? ¿Recuperadito? Analizando un poquito todo lo sucedido. Bien. No acabamos de hacer el pleno, pero bueno, ahí andan los equipos, cumpliendo, y sobre todo el Levante, ¿no? El Levante que está... ¿Me permitís 2 segunditos? Claro, ¿cómo no? Tengo un evento. ¿Cuánto mandas? Hay un evento. Sí, muy importante. Hay un evento muy importante. Muy importante. Queremos resaltarlo así con mayúsculas. El polideportivo de Paiporta nos ha invitado a nosotros, a Richard y a mí, a un evento que es solidario para una chiquita de 5 añitos con esas enfermedades raras. Va a haber un partido de fútbol con un montón de famosos que vienen de Madrid, de Barcelona. Queremos que la gente colabore, porque en estos casos el fútbol tiene que decir sí, está presente a través de Yolanda, su presidenta, a través de un amigo que siempre está con nosotros, Juan Guijarro, que es el coordinador del fútbol base de Paiporta. Así que los esperamos. A las 11 creo que ya van a estar abiertas las puertas de todo el predio para que la gente pueda estar cómoda. A las 12:30 será el partido. Van a tener la suerte de conocer a un montón de gente famosa. Y bueno, y trataremos nosotros de estar ahí y colaborar, que es el fin. Y bueno, ahora vamos a la charlita de todos los días, del cafecito, ¿no? La semanal. Del Valencia. ¿Qué pasó con el Valencia, Richard? A empezar a buscar los porqués de esa derrota que te aparece cuando menos lo esperabas, ¿no? Y además en un campo propicio, en un campo que lo tenías todo como para seguir ascendiendo y adquiriendo esa confianza que necesitaba el equipo, ¿no? Y para poderse acercar un poquito más ahí a los puestos de arriba, pero bueno, se encontró con un Rayo que se lo puso muy difícil, muy trabajador, no le dejó jugar al Valencia, y a buscar el porqué de la derrota, ¿no? No hay otra. Vamos a rescatar las cosas positivas. Los 20 primeros minutos, yo creo. Muy bueno, y debutó Portu. Y otro más. Y hay un detalle, Richard, de que hacía mucho que no vivía este detalle del debut de un chico como Portu, y que todo el cuerpo técnico que está en Mestalla tuvo un gesto que el chaval, aparte de debutar en primera división, no se lo va a olvidar. Rufete llevó a Esteve, a Nico, al coordinador y no sé qué otro colaborador para que estuvieran al lado del chaval antes del debut. Y me pareció genial. Me pareció un gesto deportivo distinto. Sí, cuidadoso. Están cambiando las cosas. Diferente. Yo creo que sí, como tú decías, es un detalle especial, es un detalle que quizás a lo mejor la gente dice, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué se lo lleva? No sé, ¿para qué? ¿Para hacer bulto? ¿Para hacer ambiente? Pero no, tiene su significado y tiene su porqué, ¿no? Yo creo que esté su actual entrenador y tenga gente de confianza fuera del campo, porque son muchas las horas que pasamos antes y después del partido, y yo creo que es muy importante. Sobre todo, y creo que sobre todo a esa ayuda del entorno le vino también muy bien al chaval, aparte de jugar fuera el primer partido, que le restas responsabilidad, le quitas... Sí. La presencia de un jugador como Keita, ¿no? Fue importantísimo. El maestro con el chavalín. Fue importantísimo para él, lo movió, le habló, le ayudó. Tú sabes que cuando somos jóvenes y
nos gusta que nos guíen desde atrás, ¿no? Es importantísimo y fundamental. Bueno, yo quería resaltar ese gesto porque me parece un gesto importante, distinto, y las cosas buenas también hay que decirlas, ¿no? Porque no las vamos a decir. Y me quedo con los primeros 20 minutos, que parecía que el Valencia se llevaba el gato al agua, ¿no? En 20 minutos, posibilidades, bien ordenadito, buena presión. Alcácer tuvo la jugada. Alcácer, después, la del larguero. La del larguero. La única vez que se llegó en la primera parte. Sí. Tuvo otra al revés, desde la otra banda, pero no remató bien, no impactó bien con el balón. La más clara, desborde de Bernat, centro atrás, la toca con una calidad, con una solvencia, con una experiencia, y que después el chileno lo pierde porque le cae mal. El rebote del travesaño viene muy mal orientado, ¿no? Y él creo que se tendría que haber levantado un poquito más Vargas. Yo creo que él va a tantear, porque él creo que ve la pelota adentro, ¿no? Va a festejar, creo. Claro, ¿no? él va a festejar y dice, joder, que ha pegado en el larguero, y se la comió, ¿no? No pudo reaccionar. Se le quedó atrás el balón, ¿no? Y la verdad que fue una pena, porque esos 20 minutos, sí, fueron muy buenos. Y creíamos que el equipo se veía superior, se veía que llegaba con claridad, creó esas dos ocasiones y lo veíamos capaz de poder continuar. Además estaba fresco, pero... ¿Crees que no se mantuvo la intensidad? Que es imposible. 8 partidos, con esa colaboración, con ese de ir siempre al frente, achicar en los espacios donde hay que achicar. ¿Crees que se quedó sin fuelle el Valencia? Yo creo que sí. Yo creo que le faltó fuerza física, le faltó. Yo creo que la semana la acusó en Vallecas. La semana del viaje, los 2 partidos, después el jugado en casa, yo creo que al final es que lo tienen que acusar, porque es que estaban jugando a un ritmo vertiginoso, ¿no? desacostumbrado. Sí. Yo creo que le faltó frescura, sobre todo en la segunda parte se vio que no podían ir a la pelea directa con los jugadores del Rayo, y mucho menos de la forma que le salió a jugar al Rayo Vallecano. Fue a la pelea directa, a defender el 1-0 como fuera y por encima de todo, ¿no? ¿Se extrañó al fenómeno? ¿A Parejo? Yo creo que hubo momentos en los que sí. Te digo esto porque no se aportó muy poco arriba. En la parte destructiva, yo creo que tanto Keita como Portu, yo creo que actuaron correctamente. Se les vio que estaban ordenados, que estaban compenetrados, que no pasaban por apuros en esa zona, ¿no? Pero a la hora de canalizar, de elaborar, yo creo que Dani se notó porque no acababa, el equipo no acababa en esos últimos metros de que apareciera alguien que te ofreciera ese último pase. No apareció. No apareció porque creo que cambiaron un poco los roles de Michel y Fegulí. Le dio más la responsabilidad a Fegulí de ser el creador, que él no es el creador, y lo perdió arriba, como pasó el día de Alcácer aquí. Saca Alcácer y lo puso a Vargas de delantero centro y no sirve. Me parece que este fue lo que yo vi, ¿no? Ese cambio posicional de Michel más arriba y Fegulí un poquito tirado atrás para juntarse con Portu y ser el generador, ¿no? Y Keita. Y ser el generador. Y creo que Fegulí no es. Dejarlo ahí en la banda, que él ahí conoce bien el lugar, conoce bien lo que tiene que hacer, defiende bien y ataca bien. Hizo muy poco Fegulí. Sin duda, la comparación entre Michel y Dani Parejo es totalmente obvia, no tiene nada que ver, son jugadores totalmente diferentes. Distintos. Entonces, no le puedes pedir a uno lo que te puede dar el otro o viceversa, ¿no? Yo creo que Michel tiene una forma de jugar muy clara, es un jugador más aguerrido, es un jugador más recuperador, llega muy bien también, pero no tiene la claridad
No, y, no. sobre todo y sobre todo el momento dulce en el que estaba pasando Dani, ¿no? Que ya se ofrece por sí solo se ofrece ya. Sí, esa posición, porque Michel, vas más a los costados, por ahí se desorganiza, pero hay una cosa que no le podemos criticar, su voluntad es total. El querer estar en todos sitios y generar cosas para el equipo es importantísimo. Sí, porque realmente, si en bases generales el Rayo aportó muy poco. Era factible los 3 puntos y perder con el Rayo Vallecano duele porque es un equipo goleado, es un equipo que bueno, al Valencia le agarró la mano, lo agarró con, como decimos nosotros, que estaba un poco cansado, los repuestos no, a lo mejor los cambios no hicieron... Pero es que es muy difícil jugar contra un equipo así, ¿eh? Las canchas pequeñitas, el piso que no está bien. Y aparte sabemos que a partir de este tercio de liga, jugar contra equipos que necesitan sí o sí los 3 puntos es muy complicado. Es que es tremendamente difícil. Es que lo menos que tienes que intentar es, como mínimo, jugar ese partido como lo van a jugar ellos. Pero el Valencia tiene una lógica futbolística desde hace 8 o 10 partidos. Y no va a renunciar a ella. No, yo creo que el gran problema que tuvo el Valencia es que no respondió físicamente el gol lo demuestra. En la segunda parte. Richard, el gol lo demuestra. Sí, totalmente. El gol lo demuestra. Los centrales mal ubicados se lo dejan al más grande, al argentino Ribadey, a Bernat. Y de espalda, que nadie le avisó. Mira. Sí, él remata de cabeza, él remata de cara, él viene desde atrás, claramente. ¿Y de dónde nace la jugada? Una jugada que desborde, se vuelve atrás, no sé, un montón de cosas, le pega uno de primera, Fegulí ahí muy cerquita, no sé, hubo desorden ahí, y ahí te lo demuestra lo que nosotros decíamos físicamente, ¿no? Estos partidos, tú sabes que indirectamente o involuntariamente siempre hay terrenos, hay estadios, hay campos en los que los futbolistas van con más desgana porque no gusta jugar, porque no gusta. Es como antiguamente, ¿te acuerdas en Atocha, cuando íbamos a Atocha, el antiguo campo de la Real Sociedad, que era una caja de cerillas? O sea, es que decías, joder, es que jugar aquí en Atocha, es que me cago en la mar, es que aquí... Es que vas y no vas preparado, sí, pero no vas convencido de que puedas ganar claramente un partido porque sabes con todas las dificultades que te vas a encontrar. Y el campo de Vallecas es uno de ellos. Sí. Y encima a la vez te encuentras con un equipo con esas necesidades, con esos números y con la necesidad imperiosa de ganarte, pues es lo que te decía. Yo creo que si no eres capaz de que ese partido se convierta en un Rayo Vallecano contra otro similar Rayo Vallecano, que es lo que tiene que haber hecho el Valencia, pues te encuentras con esto, que te sorprenden y después ves a remontar el partido. Es que ya casi es imposible. No, el concepto está clarísimo, no tuvo la claridad que tuvo otros partidos el Valencia, se llegaron 2 veces a portería, muy poco para un equipo para el Valencia con aspiraciones de Champions, de Europa League. Y bueno, como dices tú, se encontró con un Rayo lleno de necesidades, sigue inmerso allá en la cola de la tabla de posiciones, pero ahí está, son resultados esos inesperados que hay que mirar para adelante. Y además creo que empieza a generar ya dudas en cuanto a cuál tiene que ser el camino ahora que tiene que elegir el equipo, ¿no? Porque lógicamente la Champions se aleja. Ya miras a otra posición, que es la clasificación para competición europea, pero tienes la Europa League ahí. Sí. Y creo que se le ha aclarado un poquito el tema con el sorteo. Por lo tanto, ahora dices, ¿qué hacemos? ¿Tiramos para la UEFA League? Yo creo que es una gran oportunidad. Yo creo que deben intentar. La posibilidad está, sí. Pero te voy a hablar de otro equipo que está ahí mirando la Champions League, es el Levante. Pero esto en un corte, ya volvemos.